Hermanos, muy buenos días, amén. En el nombre del Señor Jesucristo les traemos desde Cañete todos los saludos de mis hermanos. Ellos saben que estamos acá nosotros y ellos nos dijeron: pastor, vaya usted, y desde ya agradecerle a la iglesia por la invitación, a la iglesia de Villa María del Triunfo. ¿Cómo es que llegamos a Cañete? Bueno, voy a resumir muy rápido, hermano, porque una de las cosas que yo he aprendido en todos estos tiempos es que Dios es un Dios de propósito y es un Dios que Él tiene planeado las cosas. Y no como nosotros, que podemos planear en este tiempo para el futuro. Él ya lo tiene planeado desde antes. Y nosotros vivimos en Villa El Salvador. Hemos vivido junto con mi esposita toda nuestra niñez, nuestra infancia en Villa El Salvador. Hemos estado compartiendo en el día de ayer y antes de ayer que Dios nos ha guardado desde muy pequeños, porque nosotros estado en zonas muy, pero muy peligrosas. Yo crecí en mi infancia y me desarrollé ahí en un lugar muy, pero muy peligroso. Ustedes entenderán cuando estoy hablando de un lugar muy peligroso. Y en realidad todo ese tiempo el Señor nos ha estado guardando. Nos ha estado guardando el Señor, y Él tenía un propósito especial para cada uno de nosotros, y en especial para mi esposa. Y a veces nosotros creemos de que, bueno, las cosas suceden, pasan porque me equivoqué, sucedieron muchas cosas. Bueno, mis padres se equivocaron, pero no fue así. No fue así. En realidad, desde muy pequeño, siempre el Señor ha estado llamándonos. Él ha estado llamando en todo momento a nuestras vidas, sino que nosotros no estábamos escuchando el llamado de Dios. El día de ayer y antes de ayer hemos estado desarrollando dos temas. El primero es cómo escuchar a Dios. El día de ayer hemos estado tocando otro tema muy precioso, ¿no? Entonces, Dios ha estado hablando en estos días a nuestros corazones, y yo estoy convencido, queridos hermanos, que Dios está haciendo y está plantando esa semillita poderosa, ¿no? En cada uno de ustedes. Y estoy convencido también que de esta iglesia van a salir hombres y mujeres que van a estar llevando la palabra de Dios a otros lugares. Pero Dios es un Dios de propósito. Dios es un Dios de propósito. Nosotros tenemos con mi esposa 36 años de casado. Mi esposa, Flor de María Bayón, yo la conocí cuando tenía 16 años. Yo quería casarme a la edad de los 17 años. Yo tenía 19 años. Nuestros padres nos criticaron. Yo quise inclusive hasta fugarme con mi esposa. Yo quise salir de la casa y dije: ¿sabe qué? Si tus padres no quieren que nos casemos, nos vamos a ir. Yo te voy a raptar y me voy a ir contigo, porque yo quiero casarme contigo. Y no solamente casarme, yo estaba diciendo: yo quiero casarme para toda la vida. Pero Dios tenía propósitos muy especiales para nosotros. Nosotros hemos pasado muchas, pero muchas cosas muy desagradables en nuestras vidas. Y en cada una de esas cosas nosotros pensábamos que la situación no iba para más. Nosotros pensábamos de que habíamos tomado decisiones equivocadas. Y bien cierto, sí, habían decisiones equivocadas. Pero dentro de todas esas decisiones estaba Dios. Estaba Dios haciendo su obra. Les invito a poder orar para poder empezar este tiempo precioso de poder compartir también la palabra del Señor. Padre bueno, amado Dios, una vez más, Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Dios, que glorifiques tu palabra, Señor. Bendito Padre Celestial, ayúdanos en esta mañana a poder entender ese costo que tiene, Señor, el llamado que tú haces a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por poner en nuestros corazones y arder en nuestros corazones el deseo, Padre, de poder predicar tu palabra. Sigue orando, Dios, en esta hermosa iglesia de Villa María del Triunfo. Sigue sembrando esa semilla misionera en cada uno de mis hermanos. Y que al terminar todo este tiempo precioso, Señor,
seas tú glorificado por todo lo alto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces yo le decía de que detrás de todo lo que había estado ocurriendo estaba Dios. Y yo siempre me pregunté, Señor, ¿por qué me pasa cada cosa? ¿Por qué me sucede desde muy niño? Sufría mucho, fui adolescente, adulto, estuve sumergido, para aquellos que no han escuchado parte de un testimonio, de mi testimonio, estuve sumergido mucho tiempo en muchas cosas indeseables. Estuve sumergido en el alcohol también y el Señor me rescató y me sacó de ahí. Les contaba en los días pasados que había momentos en el cual, estando en esa situación, yo recuerdo que yo iba y frecuentaba constantemente a las cantinas. ¿Y ustedes saben para qué? Yo no entraba a la cantina para orar, para nada. Entonces entraba a las cantinas y me relacionaba con mucha gente en mi entorno. Íbamos un grupo de ellos y cuando ya estábamos mareados, por no decir borrachitos, yo me paraba literalmente y les empezaba a predicar de la palabra de Dios. Imagínense a un hombre alcoholizado, borracho, parándose ahí en la mesa y predicando la palabra de Dios. Y yo no sabía por qué lo hacía. Yo no conocía al Señor para nada en esos momentos. Pero yo llegué a entender. Después dije, Señor, ¿qué estás haciendo? Y de hecho que yo no sabía nada de Biblia. Lo único que podía predicarles era los 10 mandamientos. Cuando el Señor se estaba refiriendo a mí mismo, yo no lo entendía. Pero después, poco a poco, empecé a entender que todo lo que Dios había permitido en mi vida tenía una razón y un propósito. Todo, sin excepción. Cosas buenas y cosas malas. Y hoy día vamos a ver qué implica, de qué estamos hablando cuando nosotros decimos que en misiones hay un costo que pagar. Y a veces muchos no quieren pagar ese costo. Pero sí, cuando el mundo nos lleva a tomar decisiones o retos, bueno, de repente sí estamos dispuestos. Por ejemplo, aquellos que quieren ser grandes profesionales, ¿no? Quieren ser adiestrados en algo, tienen que pagar un costo. Todo tiene un costo en esta vida. Y estamos dispuestos nosotros a poder pagar ese costo. A veces queremos ser profesionales, ¿no? Tener nuestro posgrado y tantas otras, otros estudios superiores, y eso nos va a costar sueño, nos va a costar dinero, nos va a costar tiempo. Pero cuando Dios está llamando a los hombres para que puedan asumir ese reto y ese costo, a veces el hombre, la iglesia del Señor, se retrae, ¿no? Y no quiere. Yo prefiero orar o prefiero ofrendar, pero a veces poder ir, no, Señor, eso no va conmigo. Señor, hasta ahí nomás. Entonces, hay un costo que pagar. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Primera de Reyes. Y vamos a ir viendo a través del texto bíblico y otros textos bíblicos que vamos a estar leyendo, cómo hombres de Dios han tenido que pagar costos. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19 al 21. Es un texto muy conocido por muchos. Y vamos a poder ir leyendo estos 3 versículos que de suma trascendencia para aquellos que están recibiendo ese llamado. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 19 hasta el 21. Amén. No sé si lo tienen. Amén. Vamos a dar lectura al texto y dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba, dice, con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía, dice, la última. Y pasando Elías por delante de él, dice, echó sobre él, dice, su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo, dice, en pos de Elías. Y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Dice que y se volvió y tomó, dice, un par de bueyes. Y dice, y los mató.
No olviden esta última parte que estamos leyendo. Dice, y tomó un par de bueyes, dice, y él los mató. Y con el arado de los bueyes, dice, coció la carne. Y la dio, dice, y la dio a sus gentes para que comiesen. Después dice que se levantó, dice, y fue tras Elías y le servía. Acá vemos a dos personajes, a Elías y a Eliseo, ¿no? Elías, así literalmente, le estaba dejando el cargo, ¿no?, a Eliseo. ¿Y qué hizo? Dice que le puso su manto y se fue. Se fue, pero dice que detrás vino Eliseo y le dijo que era lo que iba a hacer. Entonces, según el texto, Eliseo dice que él estaba en la chacra, o sea, era un hombre de campo, él estaba cultivando, él estaba, dice, arando. Era un hombre de honores, de posición. Él tenía también responsabilidades. Él era un hombre responsable, ¿no?, con todas esas actividades. Era un hombre muy ocupado. No olviden esta parte. Era un hombre muy, muy ocupado. Dice que él estaba arando y él estaba ahí en la tierra, estaba trabajando. Pero dice que pasó Elías y lo escogió. Elías lo escogió. Podía haber escogido Elías a otros, posiblemente. En esos tiempos existía la escuela de profetas. Elías podía haber escogido allí, o sea, podía haber ido, ¿no? Podía haber ido a esta escuela o a estos lugares y podía haber elegido a uno de ellos que estaban estudiando o que estaban preparándose. Podía haberlo hecho. Y era válido, ¿no? Porque eran hombres muy preparados o se estaban preparando. Entonces, pero no hizo eso Elías. Elías escogió a Eliseo. Ahora vamos a ver lo que implica ser llamado por Dios. Estamos viendo ahí que cuando Elías va y le pone el manto a Eliseo, y Eliseo dice que estaba trabajando. ¿Sabes lo que quiere decir, queridos hermanos? Que Dios no usa o no llama a personas desocupadas. Dios llama a personas ocupadas, a personas que están esforzándose, a personas que están preparándose, a personas que de repente no están dentro de este marco, no están dentro, digamos, de la perspectiva, vamos a decir así, bíblica. Bueno, si estás estudiando, de repente eres seminarista o estás estudiando y es un hombre muy preparado, entonces tú eres el elegido y tú vas a ir. No, era un hombre de chacra. Pero dice que él lo eligió, él lo escogió. Hay un costo que uno tiene que asumir cuando uno tiene el llamado de Dios. Vamos a ver 3 aspectos básicos. Yo sé que ahí pueden haber muchos más, pero 3 aspectos básicos que vamos a estar desarrollando acerca de este costo del llamado. Lo primero, estamos diciendo en las noches anteriores, que cuando Dios, o tú escuchas el llamado de Dios, inmediatamente Dios te va a llevar para que tú tengas una vida consagrada a Él. Para que tú empieces a renunciar tus pecados. Es una de las primeras cosas, en otras palabras, que tú andes en santidad. Y andar en santidad, bueno, es un tema muy extenso. Significa obedecer a Dios y renunciar a tu carne, a esos deseos que muchas veces para nosotros no pueden ser muy malos, pero son deseos que no están dentro de la voluntad de Dios, son deseos muchas veces pecaminosos, pero tiene que haber una renuncia. Y estoy hablando de esos hábitos esclavizantes, de pensamientos pecaminosos, y eso empieza cuando Dios irrumpe en tu historia. Vuelvo a repetir, ¿no? Él te va a desafiar a la santidad. Entonces, ese es el primer paso. Tú no puedes servir a Dios con todo tu corazón y estando y teniendo una vida pecaminosa. Y cuando Dios te llama a que tú seas íntegro en todos los niveles. No estoy hablando que seas un hombre perfecto o una mujer perfecta. No estoy hablando de eso.
Estoy hablando de poder cultivar una relación con ese Dios que es santo, santo y santo. Hay muchos creyentes, muchos cristianos que se han acercado a Dios y han recibido a Dios como su Señor, como su Salvador, pero no como su Señor. ¿Me explico? Porque aquel que ha recibido a Cristo también como su Señor, entonces le debe obediencia a su Señor, y obediencia en todos los niveles. Ese es el primer costo, el poder renunciar. Ahora, si nosotros vamos a estar viendo un poco de lleno el texto que hemos leído, ¿qué es lo que hizo? Yo dije, no olviden esta perspectiva última del texto. Dice que, ¿qué hizo Eliseo? Eliseo lo que hizo, dice que fue y coció la carne y dio a comer a sus gentes. Dice, agarró el arado, en otras palabras, y tuvo que quebrar con el arado que él tenía. Él hizo que los alimentos fuesen cocidos. ¿Qué significa eso? Todo eso tiene un significado. Ahora, nosotros tenemos que romper, es lo que hizo Eliseo, rompió ese hábito, esa forma de vida que él tenía. Él tenía que romper con esos hábitos. Él era agricultor, todos tenemos que quebrar las costumbres. Eliseo tuvo que quebrar ese arado, era su herramienta de trabajo. Cuando tú vas a ser llamado por Dios a poder ir hacia las misiones, o de repente tú eres llamado por Dios a no ir, de repente a poder ofrendar, o de repente no a ofrendar, pero poder interceder, ser un intercesor por los misioneros, y no solamente por la de Cañete, sino por muchos misioneros en el mundo. Hemos visto ahí en el video que muchos de ellos necesitan de nosotros. Yo les quiero contar algo un tanto ha sido secreto por mucho tiempo. Durante mucho tiempo yo no ofrendaba a las misiones. Y cada vez que habían conferencias misioneras, cada vez que habían conferencias misioneras, siempre Dios me estaba llevando y me estaba motivando y me estaba diciendo, ¿no? Yo quiero que tú vayas, yo quiero que tú estés, yo quiero que todo lo que yo te he dado, los talentos, los dones que yo te he dado, tú lo pongas a mi servicio. Hay mucha gente afuera, no solamente aquí, en este lugar, Lima, muy tuburizada, que muchos otros necesitan del Evangelio en otros lugares y se están perdiendo. Y cada vez que yo asistía a estas conferencias misioneras, Dios siempre me estaba empujando. Y había algo en mi corazón, pero yo no ofrendaba. Les soy sincero. Y Dios sabe que muchas veces yo he tenido que doblar mis rodillas y pedirle perdón al Señor, porque no entendía realmente, no entendía qué cosa es ser misionero, o qué es lo que pasaba cuando uno salía de su comodidad. No lo entendía. A veces hay un dicho que dice que uno tiene que estar en los zapatos del otro para poder entender. Y eso es una gran verdad. Pero cuando uno sale del lugar, sale de su comodidad, como hemos estado tocando en los días anteriores, en las noches anteriores, cuando uno sale de su comodidad, Dios te va a llevar a un lugar. Pero antes de que te lleve a ese lugar, Dios te va a preparar. Es más, yo me atrevería a decirle, queridos hermanos, que Dios los está preparando a cada uno de ustedes para las cosas que Él tiene señalado, en el cual ustedes les van a servir. Dios lo está haciendo. De repente no te das cuenta. Y muchas de las cosas que tú has logrado hasta ahora no son por tus propios méritos, porque has ordenado tu vida, o porque de repente, se presentaron las circunstancias, fue beneficiado por tal y tal y tal razón. No, todo obedece a un propósito. Todo. Y Dios te está preparando.
o Dios te ha preparado, pero para hacer un trabajo específico. Pero nosotros tenemos que primeramente andar en santidad delante de Él. Eliseo tuvo que quebrar ese arado, esa herramienta que él tenía. Esa era una herramienta secular. Y muchas veces Dios te va a llevar y te va a poner a límites, donde va a decir, ¿sabes qué? Todo lo que tú estás haciendo, déjalo. Eso fue lo que hizo Eliseo. Él dejó todo lo que él estaba haciendo y fue tras Elías. Y eso tenemos que nosotros muchas veces hacer para entrar a esta nueva asignación, a este nuevo trabajo, a este nuevo desafío que Dios te está llevando. Hay algo más que te pide. Hay algo más que Dios va a pedir a aquel que está llamando para ser su servidor. Porque una de las cosas, hermano, que Dios quiere de nosotros es primeramente que seamos su servidor. Y si bien es cierto, nosotros con mi esposa hemos estado orando mucho y hemos escuchado a veces, ¿no?, cuando hablamos de misiones y cuando escuchamos a misioneros que Dios dice, o por lo menos muchos hermanos misioneros dicen, yo estoy orando por tal lugar, yo estoy orando por tal lugar porque Dios ha puesto una carga en mi corazón. Y eso es cierto y es válido. Dios tiene muchas formas de poder llamar a sus hijos. Dios tiene muchas maneras de poder poner ese sentir en cada uno de sus hijos para hacer ese trabajo determinado para el cual hemos sido ya establecidos y llamados. Pero en nuestro caso, con mi esposa, nosotros doblábamos rodillas y le decíamos a Dios, Señor, solamente yo quiero servirte. A donde tú nos mandes, Señor. Si tú me quieres mandar a lo más profundo de la selva, Señor, heme aquí. Y algunas veces, a manera de broma, cuando conversaba con mi esposa, nos gastábamos una broma y decía, pero yo no quiero, dice, acabar con mis huesitos como ganchito en el pelo, pues, ¿no?, de aquellos hombres. A manera de broma. Pero decía, Señor, mándame a mí, aquí estoy, Señor. Y nosotros orábamos y seguimos orando, Señor, yo no sé hasta cuándo voy a estar en ese lugar. Nosotros estamos sujetos a la voluntad de Dios. Si Dios quiere que nos quedemos 1, 2, 5, 10, 15 años, no lo sé, amén. Yo le digo, Señor, estamos a tu disposición, porque primeramente soy tu servidor. Y yo creo que son una de las cosas principales que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón, ser primeramente un servidor del Señor. Y el Señor te va a llevar a esos lugares y te va a poner en situaciones en el cual tú nunca lo has pensado. Yo nunca me imaginé, queridos hermanos, nunca me imaginé en mi vida, cuando era joven, cuando estaba en medio de crisis matrimonial, crisis personal, nunca me imaginé que iba a estar parado en este lugar y hablándoles a ustedes y predicándoles a ustedes acerca del amor de Cristo, acerca del llamado del Señor para las misiones, ni mucho menos de la renuncia que Dios está pidiendo para aquellos que son sus hijos, aquellos siervos. Nunca me imaginé, pero Dios puede hacer cosas muy sorprendentes en tu vida. Solamente tienes que presentarte a Él como su servidor. Dios nos llama y nos va a motivar y nos va a alentar a poder tener otro tipo de renuncia. Y esto es parte del costo, hermanos. Renuncia a los ligamentos sentimentales. Hacer misiones no es sencillo. De repente es sencillo, de repente si has tenido una preparación cristiana en la academia bíblica o en el seminario o de repente en otros lugares donde te pueden preparar. Pero es totalmente diferente que cuando tú vas y te enfrentas a una realidad. Tienes una base, una preparación, ok, y es fácil de repente pararte en un lugar y si has aprendido a predicar y predicas y hablas de la palabra de Dios porque tienes conocimiento bíblico. Pero hacer misiones implica mucho más,
implica muchas veces y siempre el Señor va a requerir que nos podamos nosotros desatar, renunciar a esos ligamentos sentimentales, emocionales, que muchas veces van a retrasar la bendición de Dios. A veces no queremos dejar nuestras familias. Yo no quiero dejar a mi padre. O de repente yo no puedo dejar el lugar donde me ha costado tanto donde me ha costado tanto de repente poder hacer, y yo no puedo, no quiero. Yo les cuento algo muy rápido. El día en que me dijeron para poder ir a misiones, yo le dije, Señor, heme aquí. Le dije, pastor, nosotros vamos, mi esposa y yo vamos. Pero algo muy curioso, yo creo que estaba dentro de y era parte para este tiempo de hablarles de la renuncia a las misiones. No había sido mucho tiempo. Ahí nomás, en el mes de enero, febrero, marzo, estábamos nosotros haciendo unos trabajos en mi casa. Estábamos embelleciendo nuestra casa. Durante mucho tiempo habíamos nosotros pospuesto esos trabajos en la casa. Y habíamos puesto unas losetas muy bonitas. Nos hemos sacrificado, inclusive hasta nos llegamos a endeudarnos y estamos pagando cuotas porque hemos comprado a crédito los cerámicos, el porcelanato para nuestro cuarto. Construí mi bañito y estuve haciendo muchas cosas. Tarrajé parte de mi casa, de mi sala, lo pinté, arreglamos muy bonito porque teníamos unos proyectos humanos. Acabamos y estamos disfrutando muy corto tiempo cuando el Señor me dice, ¿sabes qué? Tienes que ir a Cañete. ¿Qué hubiese pasado? Si me dijeron, no, Señor, pero mire, Señor, yo he hecho esto y quiero disfrutar de esto, Señor, porque ha sido tu bendición y tú me has dado. ¿Sabes lo que nos costó dejar eso? Hay ataduras económicas que también van a dificultar estar en la dirección de Dios. Jesús dijo en Lucas 9:62, cualquiera que pone su mano, dice, en el arado y mira hacia atrás, dice que no es digno de mí. En una broma con los pastores me dijeron, pastor, tú has puesto tu mano en el arado, ya no puedes hacer nada, así que ni mires atrás. Amén, le dije, pastor, nosotros vamos. Hay ataduras económicas y a veces uno dice, Señor, pero, Señor, yo estoy pagando esto, Señor, o Señor, yo no tengo las posibilidades, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer allá? De repente no puedo tener una solvencia económica. Yo le estaba contando en los días anteriores que en un tiempo hasta no hace mucho, yo estaba desenvolviéndome en trabajo secular. Varios de acá me conocen, algunos me conocen, que yo soy constructor. Le estuve diciendo, anteayer estuve mencionando acerca del trabajo que yo hacía. Y ustedes saben, los que saben de construcción saben que en construcción se gana bien. Claro, a veces hay momentos que no hay trabajo, pero en construcción se gana muy bien. Y a veces son estos momentos en el cual uno empieza a sopesar. Es humano, somos seres humanos. Porque nosotros nos vamos a un lugar y no sabemos qué va a ser de nosotros. No sabemos. No vas a poder percibir de repente lo que en algún momento has estado acostumbrado. Son cosas, hermano, que le estoy hablando, que muy pocas veces se dice, o generalmente no se dice. Pero estoy abriendo mi corazón y estoy diciendo lo que está sucediendo y cómo es el costo. Jesús quiere una renuncia y consagración total en cuerpo, alma, espíritu. Tenemos que romper muchos ligamentos, muchos prejuicios. Y yo recuerdo claramente cuando una de sus siervas, estuvimos conversando antes de poder irnos para allá, me dijo claramente, siervo, si tú vas, si el Señor te está enviando a ese lugar, el Señor te va a sostener. Yo le dije, amén, amén, le dije. Entonces,
Estamos hablando de que tenemos que nosotros desligarnos muchas veces hasta de nuestras propias familias. Tenemos que dejar nuestras familias. Tienes que dejar a tu hijo, o tienes que dejar a tu hija, y tienes que dejar a tus padres, aquellos que tanto quieres y tanto amas, porque no pueden ir muchas veces hasta donde el Señor te va a llamar. Tienes que renunciar. No sé si lo puedas hacer, pero hay otras de las cosas que Dios nos motiva a ser desafiados y a poder confiar plenamente. Este es el tercer punto, a poder confiar plenamente en el Señor. Y como nunca, yo les confieso, hermanos, como nunca estoy aprendiendo a depender más de Dios que en toda mi vida. Más. Había un momento en el cual estábamos hablando y estábamos escuchando que nosotros tenemos que vivir por fe, ¿no? ¿Cuántos de ustedes saben qué es vivir por fe? ¿Puedes levantar tu mano? Si sabes realmente qué es vivir por fe. Un poco contando nuestra historia. Nosotros allá en la iglesia donde yo salgo de Surco, que voy a Chorrillos, me llaman de Chorrillos, Chorrillos me mandan para Cañete. Cantábamos y alabábamos y enseñaba, hasta yo también enseñaba que era vivir por fe. ¿Y sabes qué es vivir por fe en lo que yo vivo? Cuando nosotros partimos a Cañete, partimos con deudas. Cuando nosotros partimos a Cañete, nos fuimos sin dinero para alimentarnos. Sin dinero. Son cosas que no se cuentan, son cosas muy internas, son cosas muy personales, hermano. Y no digo que suceda todas las veces, pero muchas veces sucede eso. Solamente dije, Señor, yo voy a ese lugar. Y cuando la sierva me dijo, si el Señor te está mandando, el Señor te va a sostener. Fuimos con mi hija y mi hija tuvo que renunciar a su trabajo. Y ella tiene niños que sostener. Yo estaba literalmente sin dinero. Y humanamente me preguntaba, Señor, ¿qué voy a hacer? Porque hay iglesias, escúchame bien, hermano, hay iglesias que se están uniendo para poder sostener la obra del Señor. Y esas iglesias son los que sostienen a los misioneros. Son los que sostienen a los que van a trabajar ahí al campo. Pero generalmente la iglesia no te dice, hermano o pastor, mira, toma, ¿no? Para que te sostengas. Porque a veces se tiene que vivir solamente de las ofrendas. No tienes de repente algo específico. Un mes tuvimos que pasar sin dinero. Dios se glorificó. En ese mes no solamente tuvimos para poder alimentarnos nosotros y mi hija y dos de mis nietos que habían ido, sino también en ese mes tuvimos nosotros la oportunidad de poder pagar las letras en el cual nos habíamos endeudado. Yo no sé cómo hizo Dios, pero sí lo que tengo que dar gracias. Tengo que dar gracias a Dios por esta esposa maravillosa que me dejó, que el Señor permitió. Flor de María, mi esposa. La esposa realmente es la que te da las fuerzas y te ayuda. Es la ayuda idónea. Y le doy gracias a Dios por ella. Porque cuando de repente yo estaba en algunos momentos, de repente preocupándome de las cosas del Señor y de repente tensionado porque qué íbamos a comer el día de mañana, pero Dios nos daba el maná todos los días, así como lo hizo con su pueblo en los 40 años que estuvo en el desierto. Día a día el Señor nos sostenía.
Yo digo, esto muy poco se cuenta o no se cuenta, porque a veces los misioneros solamente vienen y te hablan de la palabra, te motivan, te dicen, tenemos que ir a las misiones, tenemos que ir a predicar, a salvar almas, el Señor me va a sostener o me está sosteniendo, pero detalles como esto no se cuentan. Pero yo quiero compartirles esto, porque esto es una realidad. Y yo creo que el Señor va a estar moviendo sus corazones, porque no solamente tenemos que nosotros orar por ellos, sí es muy bueno, pero también tenemos que dar. Déjame decirte algo, querido hermano. El día que tú no des y no aportas para las misiones, los misioneros que están en los diferentes lugares, que están siendo sostenidos por las iglesias, tienen menos recursos. Y muchos de ellos van a ser de repente motivados o de repente desafiados por lo que están viviendo y poder volver, escúchame bien, o volver a lo que antes hacían y descuidan la obra de Dios. Es muy importante. Es muy importante el sostenimiento. Dios sostiene, sí, así como lo estuvo haciendo con nosotros, hasta ahora lo sigue haciendo, y seguimos avanzando y seguimos pagando aquellas cuotas que hemos sacado a crédito, las mayólicas y el cemento y el pegamento para adornar nuestra casita, pero no lo estamos disfrutando. Hay una familia que se ha quedado ahí en mi casa, que ellos están disfrutando de lo que Dios había permitido hacer en algún momento. Tenemos que aceptar los desafíos que vengan. Ese es el costo. El misionero tiene que tener la convicción que Dios va a suplir todas las necesidades. Todas. Tiene que aprender a confiar totalmente en Dios. Se puede salir de repente endeudado, pero Dios es un Dios de provisión. Y si bien es cierto, estaba contando que estábamos un tanto preocupados, pero Dios empezó a sostener. Estamos pagando, seguimos pagando, y cada día decía, Señor, gloria a Dios, realmente estoy aprendiendo a vivir por fe, Señor. Tenemos que adaptarnos a una nueva sociedad con costumbres diferentes a las tuyas. Nosotros estamos cerca. Cañete está cerca. Está aproximadamente de aquí, debe estar a 2 horas, ¿no? Aproximadamente a 2 horas y media si te vas en bus. Está cerca. Pero la realidad es totalmente diferente. Las costumbres son totalmente diferentes. Allá cuando tú caminas por la calle, en la gran mayoría de las personas agarra y te saluda. No te conocen, pero te saluda. Señor, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Nosotros decimos, son muy saludables allá, ¿no? En Cañete. Tienes que adaptarte a una sociedad. Tienes que soportar cuando las personas te miran. Y perdóname la expresión, pero es lo que se dice en el lenguaje popular, cuando te miran como bicho raro. Yo recuerdo el primer día cuando yo fui a comprar a la tienda, la señora me miró espantada. Bueno, me miró espantada porque le pedí un producto. Y les voy a contar. Nosotros nos encanta la palta, comer en el desayuno nos encanta comer palta. Y nosotros llegamos ahí y lo primero que buscamos fue palta para el desayuno. Entonces mi esposa me dice, sal a comprar, me dice, ahí en la tienda. Y fuimos en la tiendita y fui a comprar. Y entonces yo agarré y le dije, señora, buenos días. Buenos días, me dice. Y me plantó una mirada, hermano. Yo no sé, yo en un momento dije, algo tengo, dije, ¿no? Y me empezó a mirar medio raro. Señora, por favor, le digo, ¿me puede, le digo, vender? Yo había visto ahí que tenía palta. ¿Me puede vender esa paltita? Sí, me dice, ¿cómo está? Está 7 soles el kilo. Ah, bueno, le digo, ya está bien. Véndame por favor esa palta que está ahí. ¿Cuánto pesa? Agarra, lo pesa, me dice, tanto es. Señora, le digo, pero esa palta está madura porque a nosotros nos gusta comer palta bien madura, palta así ya prácticamente como mantequilla. Somos muy especiales para comer palta. ¿Y sabes lo que me dijo la señora? La señora estaba en ese lugar y yo estaba acá. Y la señora, cada vez que la señora me miraba y tenía la palta en su mano, cuando le dije, señora, ¿puedo tocar la palta? Le digo, ¿y sabes lo que me dijo? No, la palta no se toca. La palta no se toca.
Yo le quedé mirando a la señora, pero con ojos desorbitados. La señora me miraba y entre mí yo decía, ¿qué cosa es lo que tengo, Señor? De repente estoy despeinado, de repente no sé, algo tengo en la cara. ¿Qué pasa? Dije, ¿no? Que la señora me miraba y retrocedía y me miraba, me plantaba la mirada y no permitía que yo toque la palta. Y decía, señora, disculpe, le digo, pero si no está madura la palta, no puedo llevar. ¿Ah? ¿No lo lleves? Déjalo ahí, no lo lleves. Iba hablando y se iba retirando, parecía que yo era un monstruo o algo así. Entonces fui a comprar más arriba la palta, pero ya no dije, Señor, quiero tocar la palta. Ya no le dije ya. Solamente véndeme la palta. Si usted cree que está madura, está madura. Llegué a mi casa, tomamos desayuno. ¿Por qué le cuento esto, hermanos? Porque son detalles y cosas que a veces el misionero tiene que afrontar. Las malas miradas. Te miran como algo raro. Y entre mí decía, de repente, ¿y mi vestimenta? Porque ellos tienen una forma de vestir, relativamente es como nosotros, pero tienen otros detalles. Les cuento algo más. Mis nietos están estudiando allá y muchas veces hasta los mismos nietos tienen que soportar el bullying. Es parte del costo. Mi nieto el otro día llega a nuestra casa y nos dice, papayé, a mí me dicen papayé, papayé. Y le cuenta a su mamá también que se estaban burlando de él porque era el limeñito. Estamos a 2 horas y Cañete pertenece a Lima. Ese choque transcultural, que estamos cerca, no es como que si yo me voy de repente a otro país, Afganistán, yo no sé, no, ese es otro contexto, pero estamos cerca y mire ese choque transcultural. Es el costo del llamado. A mí se me estrujó el corazón cuando escuché eso. Y no solamente eso, hay muchas cosas más de repente que podamos compartir. Tenemos que soportar la tensión familiar. No es fácil. Cuando tú estás acostumbrado a tu casa, o a un régimen de vida, o a una forma de poder alimentarte, y vas a otro lugar, y tienes que amoldarte a ese lugar. Que de repente si tú dabas a tu esposa 10 soles o 15 soles para el almuerzo, pero ahora le dices, ¿sabes qué, negrita, amorcito, como quieras llamar? Ya no vas a tener los 10, 15 soles. Ahora te voy a dar 8 soles. ¿Cómo va a reaccionar la mujer? Oye, son detalles que a veces no se menciona. Esa tensión en la familia. Son costos. Pero Dios no te dice eso cuando te va a llamar a las misiones. Y de repente en algún momento, en estudios de repente habrás podido entender parte de lo que yo te cuento o de lo que te estoy hablando. Pero Dios te está preparando. Dios ha estado preparándote para esos momentos. Cuando Dios te llama, Él te prepara. Cuando Dios te llama, Él te equipa. Cuando Dios te llama, Él te sostiene. Él está delante de ti y siempre lo va a estar como poderoso gigante. Amén. Él sabe. Simplemente tienes que disponer tu corazón y Él se va a glorificar en todos los momentos de tu vida. Él te va a sostener. No tengas miedo. No tengas miedo si el Señor te está llamando. No tengas miedo. Solo confía en Él. Y dice la palabra de Dios, y Él hará. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, tú sabes todos los momentos difíciles que pasan muchos siervos, hijos tuyos, Padre. Momentos, Dios, que tienen que renunciar a sus familias. Momentos en el cual tienen que renunciar, Padre, a su propia vida, Señor. Renunciar a esos hábitos, a esas formas de crianza. Muchas veces nos pides
que para el ser humano son cosas imposibles. Pero Señor, yo te pido en este tiempo, en el nombre de Jesús, aquellos que tú estás tocando sus corazones, que pongas esa convicción de ese amor tuyo en ellos, Señor, y esa convicción de que tú eres el Rey de reyes y el Señor de señores, que para ti no hay nada imposible, que tú lo vas a sostener. Y estás moviendo a tu iglesia, Padre, para que pueda apoyar, Señor, a esta obra tan hermosa que es la obra de Cañete. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, Padre, de que pongas convicción de amor por aquellos que están trabajando para ti, Señor. Que no se olviden, Padre, que no se olviden. Y aquellos que estamos apoyando a otros lugares, otros pastores, te pido, Señor, que muevas el corazón de tu iglesia, Dios, para que de repente les puedan hacer una llamada que les va a alentar mucho, Señor, porque estamos lejos de casa, Padre, y necesitamos de nuestra iglesia local, necesitamos una llamada del hermano, una palabra de aliento, Dios, para seguir fortaleciéndonos y seguir avanzando en tu obra, Padre. Gracias, papá. Gracias, Dios, porque estás sembrando, estás preparando, estás llamando, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús por esta hermosa iglesia de Vía María del Triunfo. Porque de acá, Señor, van a salir siervos y siervas tuyas. Y van a ir a muchos lugares a predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.